Cuando un ser humano muere, su cuerpo se detiene. Pero su alma comienza un nuevo ciclo. Un ciclo invisible, silencioso, que pocas personas comprenden verdaderamente. Y dentro de ese ciclo, hay una etapa que ha sido ignorada, minimizada o malinterpretada durante siglos, el tiempo de espera antes de la metempsicosis. ¿Qué es ese tiempo? ¿Por qué no reencarnamos inmediatamente después de morir? ¿Qué sucede con el alma entre una vida y otra? Chico Xavier, el médium brasileño que cambió la forma en que millones de personas entienden la vida después de la muerte, recibió respuestas claras a estas preguntas. Respuestas que nunca fueron ampliamente divulgadas. Respuestas que hoy, por fin, comienzan a salir a la luz. Porque no, el alma no reencarna de inmediato. No hay una fila de cuerpos esperándola apenas cruza el umbral de la muerte. Existe un espacio. Un intervalo sagrado. Un tiempo de preparación, de recuperación, de revisión. Un tiempo de espera que puede durar meses, años, o incluso siglos. Y no es castigo. Es sabiduría divina. Según las enseñanzas psicografiadas por Chico Xavier, este periodo entre vidas es tan importante como la vida misma. Es en ese tiempo donde el alma asimila todo lo que vivió, comprende sus errores, honra sus aciertos y decide, junto a mentores espirituales, cuál será su próxima etapa de evolución. La metempsicosis, o transmigración del alma, no es un salto caótico de un cuerpo a otro. Es un proceso profundamente organizado, con leyes propias, con tiempos determinados por la vibración espiritual de cada ser. El alma, al desprenderse del cuerpo, no se encuentra perdida. Es guiada, rodeada, contenida. Pero también es confrontada. No por fuerzas externas, sino por sí misma. Por su propia conciencia. Y ese encuentro con uno mismo no es instantáneo. Muchos espíritus llegan al plano espiritual sin entender que han muerto. Otros se niegan a aceptar su partida. Otros aún están tan apegados a la materia, a sus emociones, a sus vínculos terrestres, que necesitan tiempo para soltar, para sanar, para liberarse. Por eso existe el tiempo de espera. Porque el alma no puede simplemente borrar y reiniciar. Debe integrar. Debe procesar. Debe prepararse para reencarnar con propósito, no por impulso. En los libros Nuestro Hogar, Los Mensajeros y otros dictados por el espíritu André Luiz, Chico Xavier describe con lujo de detalles este periodo entre encarnaciones. Un tiempo en el que el alma es recibida en colonias espirituales, pasa por evaluaciones vibracionales, asiste a aulas, realiza tareas, se reencuentra con espíritus afines, y, sobre todo, comprende el porqué de sus experiencias terrenales. Algunos creen que morir significa descansar. Pero para muchas almas, el trabajo recién comienza. Porque el alma no duerme. Aprende. Sirve. Se transforma. Y si bien hay espíritus que regresan rápido, por necesidad, por urgencia kármica, o por voluntad propia, la mayoría necesita un tiempo considerable para restaurar sus energías, cerrar heridas, reajustar su campo espiritual. Ese tiempo no es igual para todos. Depende de múltiples factores, el nivel de evolución del alma, la forma en que vivió su última encarnación, las emociones que cargaba al morir, sus deseos, sus deudas espirituales, su nivel de apego o desapego, su capacidad de perdón, su apertura al amor. Una persona que muere en paz, reconciliada consigo misma y con los demás, puede tener un proceso post-mortem mucho más fluido. Su tiempo de espera puede ser corto, porque ya viene trabajando desde dentro. Pero una persona que parte llena de odio, de rencores, de culpa, o de ignorancia espiritual, necesita más tiempo. No porque sea castigada, sino porque su alma necesita madurar antes de volver al mundo físico. Y es aquí donde muchos se sorprenden. Porque creemos que el tiempo después de la muerte es un vacío, una pausa sin sentido. Pero no. Es una etapa de oro. Es el momento en el que el alma tiene la oportunidad de ver la vida desde fuera. De comprender lo que no entendía. De liberar lo que no pudo soltar. De sanar lo que no supo curar. Y solo cuando ese proceso se completa, solo cuando el alma está verdaderamente lista, es que se activa el plan de reencarnación. Durante el tiempo de espera antes de la metempsicosis, el alma no se encuentra inactiva. Todo lo contrario. Está inmersa en un proceso profundo de autoconocimiento, de realineación vibratoria, de reeducación emocional.
Es un intervalo donde, por fin, puede verse tal como es, sin los filtros del ego, del cuerpo, del ambiente social o familiar. Chico Xavier relató en varias obras que muchos espíritus, al llegar al plano espiritual, pasan primero por un estado de reposo asistido. Una especie de cuarentena del alma, donde son cuidadas en centros especializados, semejantes a hospitales, pero vibracionales. Allí se reequilibran. Se liberan de las impresiones densas que la vida en la materia dejó grabadas en su perispíritu. Este reposo puede durar días o décadas, dependiendo del caso. No hay prisa en el mundo espiritual. La evolución no se mide en tiempo cronológico, sino en profundidad de comprensión. Después de ese reposo, muchas almas comienzan una etapa de estudio. Sí, estudio. Porque el conocimiento espiritual no termina con la muerte física. Se expande. Se vuelve urgente. Las almas asisten a aulas, a encuentros, a círculos de reflexión donde analizan sus vivencias anteriores, sus relaciones, sus decisiones, sus omisiones. Comprenden por qué nacieron en cierto país, en cierta familia, en ciertas condiciones. Comprenden por qué sufrieron ciertas pruebas, por qué atrajeron ciertas personas, por qué experimentaron ciertos dolores. Y lo más importante, descubren que parte de todo eso fue programada por ellas mismas antes de nacer. Porque, como dijo Chico, nuestras pruebas no son castigos, sino elecciones hechas en el silencio del alma, cuando todavía estábamos del otro lado. Este entendimiento transforma completamente la visión que tenemos del sufrimiento. Lo que parece injusticia, muchas veces es aprendizaje. Lo que parece tragedia, muchas veces es corrección amorosa. Y el alma, al tomar conciencia de eso, se fortalece. Ya no se victimiza. Ya no culpa. Asume. Agradece. Y se prepara. Ese es el momento en que el alma se acerca a los mentores espirituales que la acompañan desde hace siglos. Con ellos, comienza a trazar el mapa de su próxima encarnación. No es un proceso aleatorio. No es como lanzar dados. Cada elemento es estudiado con precisión: el país, la época, los padres, los hermanos, el cuerpo físico, la duración probable de la vida, las lecciones principales, los talentos naturales, las pruebas emocionales, los posibles desvíos, todo es diseñado como parte de un programa mayor de evolución. Incluso las enfermedades crónicas, los accidentes, las pérdidas afectivas están previstas como oportunidades de crecimiento interior. Y todo esto se hace con el consentimiento del alma. Ningún espíritu reencarna obligado. La encarnación es una elección profunda, consciente, respetada. Pero hay un detalle que pocos conocen: muchas almas, al llegar a esta etapa de planificación, dudan. Sienten miedo. Inseguridad. Se resisten a volver al mundo material, con sus dolores, sus limitaciones, sus conflictos. Y es ahí donde los mentores espirituales intervienen, no para presionar, sino para recordarles su compromiso con la evolución, su promesa consigo mismas, su deseo profundo, aunque ahora velado, de avanzar. Algunas almas, especialmente las más maduras, aceptan sin titubear. Están listas. Han servido en el plano espiritual. Han madurado. Y sienten que reencarnar es el próximo paso natural. Pero otras piden más tiempo. Necesitan prepararse mejor. Necesitan superar temores. Necesitan observar desde lejos la vida material antes de volver a sumergirse en ella. Y eso es aceptado. Porque en el mundo espiritual, el libre albedrío es ley inviolable. El tiempo de espera antes de la metempsicosis, entonces, no es un castigo ni una demora. Es una pausa consciente. Un intervalo sagrado. Una oportunidad para que el alma llegue a su próxima vida con un nivel mayor de claridad, de responsabilidad, de propósito. Y aquí aparece una verdad aún más profunda que Chico reveló en muchos de sus escritos: el tiempo de espera no solo transforma al alma, también protege al colectivo. Porque reencarnar sin estar listo puede ser un riesgo. Un alma que no ha sanado su odio, que no ha asumido sus errores, que no ha perdonado ni se ha perdonado, puede repetir patrones destructivos, arrastrar a otros a su sombra, o incluso abortar su propia misión de vida. Por eso, el plano espiritual tiene un cuidado extremo en liberar a cada alma solo cuando su frecuencia interna esté lista para enfrentar el desafío de la encarnación con amor, con humildad y con fe.
Otro aspecto revelador de las enseñanzas de Chico Xavier sobre el tiempo de espera antes de la metempsicosis es el papel del grupo espiritual de afinidad. Muchas veces, las almas no reencarnan de forma aislada. Lo hacen en conjunto con otras almas con las que tienen lazos profundos, tanto de amor como de reparación. Estas almas forman verdaderas familias espirituales, que se comprometen a encontrarse en distintas encarnaciones para evolucionar juntas, superar karmas compartidos y cumplir misiones complementarias. Durante el tiempo de espera, estas familias espirituales se reúnen en el plano invisible. Conversan, planean, acuerdan roles. Algunas almas eligen ser madres, otras hermanos, otras amigos, otras incluso antagonistas, todo en función del aprendizaje mutuo. Y es por eso que, muchas veces, sentimos una conexión inexplicable con ciertas personas. Como si ya las conociéramos. Como si nuestras almas se recordaran. Porque en efecto, se recuerdan. Han caminado juntas antes. Y probablemente volverán a hacerlo. Chico Xavier decía que las almas no se encuentran por casualidad. Cada encuentro es una cita marcada por la sabiduría divina. Esto explica por qué, a veces, los lazos familiares en la tierra no son fáciles. Padres e hijos que no se comprenden. Hermanos que se rechazan. Matrimonios difíciles. Amistades que se rompen sin razón. Desde la perspectiva espiritual, todo eso tiene sentido. Muchas de esas relaciones son reencuentros de almas que vienen a sanar heridas del pasado. A cerrar ciclos. A aprender a amar donde antes hubo dolor. Y ese aprendizaje necesita ser cuidadosamente preparado durante el tiempo de espera. Los mentores espirituales no imponen uniones. Solo presentan posibilidades. La elección final es del alma. Pero una vez que acepta, el compromiso es serio. Porque reencarnar junto a otra alma es aceptar compartir el destino, los desafíos, las pruebas. Y no siempre es fácil. Muchas almas fallan. Rompen acuerdos. Se desvían. Pero incluso eso está contemplado en los planes mayores. Porque el libre albedrío es respetado, y los errores también son fuentes de evolución. Otro elemento importante que Chico reveló es que durante este tiempo de espera, muchas almas se ofrecen como voluntarias para misiones de ayuda en la tierra, sin necesidad de reencarnar de inmediato. Actúan como protectores invisibles. Inspiradores. Espíritus de consuelo. Están presentes en hospitales, en campos de guerra, en hogares con sufrimiento emocional. No se ven, pero se sienten. No hablan con palabras, pero susurran ideas de paz, de fe, de esperanza. Estas almas, aunque no encarnadas, contribuyen enormemente al progreso del planeta. Y algunas, después de completar esas misiones, deciden reencarnar. Otras, siguen sirviendo desde el plano espiritual. Pero todas están activas. Porque la espera no es inercia. Es preparación. Es servicio. Es conciencia. Ahora bien, ¿por qué no recordamos todo esto al reencarnar? Chico Xavier explicó que el olvido del pasado es una bendición. El alma, al encarnar, pasa por un proceso de velamiento. Es como si una neblina cubriera la memoria espiritual. No para castigarla, sino para protegerla. Imagina recordar todas tus vidas pasadas, tus errores, tus muertes, tus traiciones. Imagina reencontrarte con tus enemigos del pasado y saber exactamente qué hicieron. Sería insoportable. El olvido parcial nos permite comenzar de nuevo, con una hoja más limpia, con una oportunidad verdadera de amar sin resentimientos, de perdonar sin excusas. Pero, incluso sin recordar, llevamos dentro de nosotros la intuición del propósito. Sentimos que venimos a algo. Sabemos, en el fondo, que no estamos aquí por accidente. Y esa intuición es el eco del tiempo de espera. Es el susurro del alma que aún recuerda lo que planeó, lo que prometió, lo que vino a transformar. Por eso hay personas que, desde muy jóvenes, sienten un llamado espiritual. Se preguntan sobre la muerte, sobre Dios, sobre el alma. No encuentran sentido en lo superficial. Buscan lo eterno. Son almas que ya han despertado del otro lado. Almas que pasaron por largos periodos de espera y maduración espiritual antes de volver a la carne. Y ahora, aquí, están cumpliendo su misión.
En las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier, uno de los puntos más delicados sobre el tiempo de espera antes de la metempsicosis es el concepto de los espíritus en pausa prolongada. No todas las almas están listas para reencarnar ni dispuestas a hacerlo. Algunas, tras desencarnar, quedan atrapadas en estados de parálisis espiritual. No porque no tengan permiso para volver, sino porque su propio estado de conciencia se lo impide. Estas almas, muchas veces marcadas por el remordimiento, por la autoacusación o por una visión muy distorsionada del perdón divino, se niegan a aceptar ayuda. Se aíslan. Rechazan la luz. Viven una especie de sueño prolongado, donde su dolor interno es mayor que su deseo de reparación. No son almas castigadas. Son almas en proceso. Almas detenidas por sus propias cadenas emocionales. Y el mundo espiritual, con infinita paciencia, las acompaña. Nadie es dejado atrás. Nadie es olvidado. En palabras de Chico Xavier, por cada alma que sufre en silencio, hay una legión de espíritus que ora, que cuida, que espera su despertar. Y muchas veces, ese despertar ocurre gracias al amor de alguien en la tierra. Una oración sincera. Una lágrima de perdón. Una flor en el cementerio. Un recuerdo lleno de luz. Todo eso llega. Todo eso toca. Todo eso libera. Porque el amor traspasa planos. Y a veces, lo que el alma no puede hacer por sí sola, lo logra cuando siente que aún es amada, que aún es digna, que aún puede ser redimida. Ahora bien, hay otro tipo de espera que Chico Xavier describió con fuerza, la espera consciente. Estas son almas que, sabiendo que aún no es su momento de reencarnar, deciden aprovechar cada instante del plano espiritual para fortalecerse, para aprender, para servir. Son espíritus que no tienen prisa. Saben que la evolución no es una carrera. No buscan regresar para huir del aburrimiento, sino para cumplir verdaderamente con una etapa nueva. Y por eso, estudian. Se preparan. Absorben conocimientos que, una vez encarnados, serán intuiciones, talentos, tendencias. Estas almas, cuando finalmente vuelven a la tierra, lo hacen con una madurez espiritual que se refleja en su vida desde los primeros años. Son niños sabios. Adultos sensibles. Ancianos lúcidos. Son almas que ya vienen con luz, porque pasaron largo tiempo nutriéndose de ella. Y en el otro extremo, están aquellas que, por razones kármicas, deben reencarnar rápidamente. A veces, después de una vida muy desequilibrada, donde se causó mucho daño, el alma asume el compromiso de regresar casi de inmediato, para reparar, para restituir, para acelerar su aprendizaje. No siempre es fácil. Estas almas muchas veces nacen en condiciones duras. Padecen desde temprano. No entienden su sufrimiento. Pero si logran mantenerse firmes, si no se rebelan, si buscan el bien a pesar de todo, evolucionan muchísimo en poco tiempo. Porque en el universo, el esfuerzo sincero vale más que cualquier título espiritual. Una vida vivida con amor, con coraje, con humildad, puede limpiar siglos de desequilibrio. Por eso Chico insistía en que no juzguemos a nadie por su apariencia, por su condición social, por sus errores. No sabemos qué historia espiritual hay detrás. No sabemos cuánto ha esperado esa alma para estar aquí. No sabemos qué misión invisible está cumpliendo. La espera antes de la metempsicosis también implica justicia. Es un sistema perfectamente organizado, donde nada es casual. Cada alma tiene su ritmo. Y ese ritmo es respetado por las inteligencias superiores que rigen los destinos humanos. Nada se impone. Todo se ofrece. Nada se fuerza. Todo se propone. Y el alma, en su libertad sagrada, acepta o pospone, avanza o se detiene, se eleva o permanece, hasta que el amor la conquiste por dentro. A medida que el alma evoluciona, sus tiempos entre una encarnación y otra también cambian. No necesita reencarnar constantemente. Aprende a valorar el silencio. La pausa. El estado de contemplación. Chico Xavier describió almas que pasaban largos siglos sin reencarnar, no por miedo, no por castigo, sino porque estaban cumpliendo misiones en planos elevados, o porque su vibración ya no necesitaba vivir en la materia con tanta frecuencia. Habían alcanzado un grado de sabiduría que les permitía guiar desde lo alto, influir sin presencia física, amar sin necesidad de cuerpo.
Y sin embargo, incluso esas almas, de vez en cuando, deciden volver. Porque la encarnación, aun con su dureza, es una oportunidad preciosa. Solo en la materia es posible acelerar aprendizajes. Solo aquí el tiempo y el dolor nos pulen con intensidad. Y por eso muchas almas sabias, conmovidas por el sufrimiento humano, bajan nuevamente. Se convierten en grandes educadores, líderes del bien, sanadores, misioneros del alma. Esas encarnaciones no son por necesidad. Son por amor. Y el tiempo de espera que precede esas decisiones es profundamente sagrado. En esos largos periodos, el alma conversa con mentores, revisa las necesidades del planeta, estudia la historia, se conecta con los que serán sus futuros padres, se sensibiliza con los dolores de la humanidad. Y entonces, en silencio, acepta. Firma su compromiso. Y espera el momento exacto para nacer. Porque nada en el plano espiritual es improvisado. El nacimiento, la muerte, el reencuentro, todo está entretejido por una red de amor e inteligencia superior. Pero el ser humano moderno, muchas veces apurado, quiere respuestas inmediatas. Quiere renacer sin entender. Quiere saber sin estudiar. Quiere saltar sin haber caminado. Y eso no funciona. La metempsicosis no es mágica. Es sabia. Requiere preparación, humildad, madurez. Y el tiempo de espera es parte de ese proceso. Una etapa que no puede, ni debe, ser ignorada. Chico Xavier repetía, no tengas prisa en volver. Ten prisa en mejorar. Porque cuanto más te transformas desde dentro, más consciente será tu próxima encarnación. Más limpia. Más luminosa. Más coherente con lo que realmente viniste a hacer. Y si ahora estás en la tierra, encarnado, escuchando estas palabras, es porque ya pasaste por un tiempo de espera. Ya elegiste este cuerpo, esta familia, esta ciudad. Ya trazaste un plan. Ya viniste con una misión. Tal vez no la recuerdes. Pero tu alma sí. Tu alma lo sabe. Y cada dolor, cada prueba, cada desafío, es parte de ese plan. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque lo decidiste. Y después, cuando termine este ciclo, volverás al otro lado. Volverás al hogar espiritual. Y ahí, en medio de guías, amigos, luz y silencio, volverás a esperar. Volverás a repasar tu vida. A abrazar lo que hiciste bien. A aprender de lo que hiciste mal. A restaurar. A agradecer. A planear. Y entonces, cuando llegue el momento perfecto, volverás a reencarnar. Porque la evolución no se detiene. Y el amor de Dios nunca deja de ofrecernos nuevas oportunidades. La verdad oculta que nunca te contaron no es oscura. Es luminosa. Es que el alma jamás es abandonada. Que el tiempo de espera no es castigo, sino misericordia. Y que tú, yo, todos, estamos en medio de un viaje mucho mayor del que imaginamos. Así que honra tu momento presente. Honra tu cuerpo. Honra tu alma. Y recuerda, la metempsicosis no es solo un cambio de cuerpo. Es un salto en conciencia. Y cada vez que decides amar más, perdonar más, servir más, estás acortando el tiempo de espera. Estás elevando tu frecuencia. Estás preparándote para el próximo paso. Porque la eternidad comienza ahora.